Rafael metió la barreta entre las tablas del piso. Empujó con todo el peso del cuerpo. La madera crujió. Hacía 30 años que nadie movía esas tablas. 30 años de polvo. 30 años de aceite seco. 30 años de silencio. Y debajo de ellas, lo que encontró no se parecía a nada de lo que su padre le había contado durante 55 años. 3 semanas atrás, Rafael había sido despedido del taller de la empresa donde había trabajado durante 28 años, sin liquidación completa, sin pensión, sin explicaciones que valieran la pena. A los 55 años, en una ciudad donde nadie contrata mecánicos viejos, con una hipoteca todavía sin terminar y una esposa que llevaba 2 meses sin hablarle bien, su única certeza era que había trabajado toda su vida para nada. Hasta que llegó la carta del notario. Una propiedad. A nombre de su padre. Murió hace 12 años. Un taller mecánico en un pueblo a 6 horas de distancia. Un taller del que Rafael nunca había escuchado hablar. Tomó el autobús sin avisarle a nadie. Llegó al pueblo un martes lluvioso de octubre. Encontró el taller al final de una calle olvidada. Una construcción baja, de techo de zinc oxidado, con un letrero que apenas se leía. Talleres Mendoza. Mendoza era el apellido de su padre, pero Rafael nunca, en 55 años, había escuchado a su padre mencionar un taller propio. Su padre había sido empleado de una concesionaria toda la vida. Eso era lo que él recordaba, lo que su madre le había repetido, lo que decía la lápida del cementerio. Dentro del taller, todo estaba como si alguien hubiera salido a almorzar y nunca hubiera vuelto. Herramientas en el banco, un motor a medio desarmar, un calendario de 1995 en la pared, y en el centro del piso de cemento, una zona donde las tablas de madera se notaban distintas, más nuevas, más oscuras, tablas que habían sido levantadas y vueltas a poner alguna vez. Rafael conocía esas tablas, conocía ese patrón. Lo había visto cientos de veces en 30 años de oficio. Alguien había escondido algo bajo el piso de ese taller, y ese alguien, sin duda, había sido su padre. Rafael fue a buscar la barreta. Cuando volvió, se quedó parado un momento mirando el rectángulo de las tablas más oscuras. Algo le decía que cuando levantara esa madera, no iba a poder ponerla otra vez en su sitio. Algo le decía que la vida que conocía hasta ese día, la del hombre cuyo padre había sido un empleado humilde de concesionaria, estaba a punto de terminarse. Metió la barreta, empujó, y la primera tabla se levantó. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos es la historia de un hombre que pasó 55 años creyendo conocer a su padre. Una historia que parece sobre herencias, sobre talleres viejos, sobre el descubrimiento de algo escondido bajo unas tablas. Pero no lo es. Es sobre lo que pasa cuando descubres que la persona que más admirabas en el mundo, la persona que te enseñó a ser quien eres, te ocultó la mitad de su vida. Al final de este video, vas a entender por qué el padre de Rafael construyó ese taller en secreto. Vas a saber qué había realmente debajo del piso. Y vas a descubrir algo más importante. ¿Por qué algunos hombres pasan décadas haciendo creer a sus hijos que son personas sencillas, cuando en realidad están protegiendo una verdad que el mundo no perdonaría? Esta no es una historia sobre encontrar un tesoro. Es una historia sobre encontrar al padre que nunca conociste. Y para Rafael, lo que estaba bajo esas tablas valía mucho más que cualquier propiedad heredada. Quédate. Porque lo que Rafael descubrió esa noche, en un taller olvidado de un pueblo perdido, no era solo el secreto de su padre. Era una decisión que ese padre había tomado 30 años atrás, esperando que algún día su hijo tuviera el coraje de encontrarla. Rafael creció en una casa de 3 habitaciones, en un barrio obrero. Su padre se llamaba Joaquín Mendoza. Salía de casa a las 5:30 de la mañana. Volvía a las 7 de la noche. Cenaba en silencio. Leía el periódico de la tarde. Se dormía a las 9, 5 días a la semana, durante 40 años.
Esa era la imagen que Rafael guardaba de su padre. Un hombre puntual, disciplinado, trabajador, que ahorraba cada peso, que nunca había tomado vacaciones, que repetía siempre la misma frase cuando alguien le preguntaba por qué no descansaba. El día que descanse, lo voy a sentir. Rafael nunca entendió esa frase. Pensaba que era una forma elegante de decir que su padre no quería detenerse, porque si se detenía, iba a darse cuenta de cuánto le pesaba la vida. La interpretación de un hijo que admira a su padre, pero no lo conoce. Su madre, Elvira, era distinta. Suave, sonriente, pero callada. Demasiado callada cuando se hablaba del trabajo de Joaquín. Cuando alguien preguntaba, ¿y dónde trabaja tu marido?, ella siempre respondía lo mismo, sin levantar la vista del bordado. En la concesionaria del centro. Eso era todo, sin nombre de la concesionaria, sin dirección, sin detalle. Rafael, a los 8 años, fue una sola vez a buscar a su padre al trabajo. Su madre lo había mandado con un mensaje urgente. Cuando llegó a la concesionaria del centro, el gerente lo miró raro. ¿Joaquín Mendoza? Aquí no trabaja nadie con ese nombre, muchacho. Rafael volvió a casa confundido. Le preguntó a su madre. Elvira tardó 3 segundos en contestar. 3 segundos que Rafael, a los 8 años, no pudo descifrar. Te equivocaste de concesionaria, hijo. Tu padre trabaja en la sucursal vieja, la que está saliendo del pueblo. La próxima vez no lo molestes en horario de trabajo. Rafael nunca volvió a buscar a su padre, ni a los 8, ni a los 12, ni a los 20. Aprendió, sin que nadie se lo dijera, que el trabajo de su padre era un tema que no se tocaba. Lo extraño no era el silencio. Lo extraño era que Joaquín, a pesar de no querer hablar de su trabajo, le enseñó a Rafael todo lo que un hombre puede saber sobre motores. Le enseñó a desarmar un carburador a los 11 años. Le enseñó a leer planos eléctricos a los 14. Le enseñó técnicas que ningún empleado de concesionaria conocía. Técnicas viejas, manuales, casi artesanales. Le enseñó a soldar. Le enseñó a fabricar piezas que ya no se conseguían en el mercado. Le enseñó a reparar motores antiguos que la mayoría de los mecánicos modernos ni sabía abrir. A los 18 años, Rafael ya era mejor mecánico que cualquier compañero de su edad. A los 25, lo contrataron en una empresa grande de transporte. Empezó como ayudante. A los 30 era jefe de taller. A los 40, encargado regional. La empresa nunca supo de dónde sacaba Rafael ese conocimiento técnico que ningún instituto enseñaba. Joaquín murió cuando Rafael tenía 43 años. Cáncer. 3 meses entre el diagnóstico y el entierro. En esos 3 meses, Rafael lo visitó todos los días, le llevó periódicos, le contó del trabajo, le hizo todas las preguntas que un hijo le hace a su padre cuando entiende que se le acaba el tiempo. Pero nunca le preguntó por el trabajo. Esa regla, aprendida a los 8 años, seguía intacta. El día antes de morir, Joaquín lo agarró del brazo. Tenía los ojos cerrados. La respiración ya casi no le respondía. Le dijo una sola frase. Una frase que Rafael guardó en la memoria durante 12 años sin entenderla. En el cajón izquierdo del armario hay una llave. Si algún día se complica todo, búscala. Rafael asintió. No preguntó qué llave. No preguntó qué quería decir con si algún día se complica todo. Su padre estaba muriendo. No era momento de pedir explicaciones. Joaquín murió esa misma noche. Rafael nunca buscó esa llave, no porque no quisiera, porque 12 años de su vida transcurrieron sin que nada se complicara lo suficiente como para necesitarla. Tenía trabajo, tenía casa, tenía esposa, tenía hijos ya grandes, tenía una rutina estable. Hasta el martes en que llegó el oficio de despido. ¿Cuántas veces, en una vida de hombre, la palabra de un padre moribundo termina siendo la única instrucción útil que recibió? ¿Cuántas veces se necesitan 12 años para entender una sola frase?
Rafael fue al armario esa misma noche, 12 años después. Encontró la llave en el cajón izquierdo, debajo de unos pañuelos doblados que nadie había tocado desde el entierro. Era una llave pequeña, de bronce, con una etiqueta de papel atada con hilo. 3 palabras escritas con la letra de su padre: Talleres Mendoza, caja. Rafael no entendió qué taller, mucho menos qué caja. 3 días después, llegó la carta del notario. Y entonces entonces empezó a entender. Pero lo que Rafael no sabía esa noche, mientras miraba la llave bajo la luz amarilla de la lámpara de su dormitorio, era que su padre. El autobús a Tepalcoyo salía a las 6:30 de la mañana del jueves. Rafael compró el boleto con el último dinero que tenía en efectivo: 240 pesos. Le quedaban 500 en la cuenta del banco. La hipoteca vencía en 17 días. Su esposa Magdalena le había preguntado a dónde iba. Rafael le había dicho la verdad, sin contarle nada importante. Voy a ver un asunto de mi padre. Tu padre está muerto hace 12 años. Justamente. Magdalena no insistió. Llevaban 2 meses sin hablar bien. Rafael salió a las 5:30 de la mañana con una mochila pequeña, la llave de bronce en el bolsillo del pantalón y el oficio del notario doblado en el bolsillo interior de la chaqueta. El viaje duró 6 horas y 40 minutos. Carreteras secundarias, pueblos pequeños, estaciones de servicio donde el autobús se detenía 10 minutos para que los pasajeros usaran el baño y compraran un café. Rafael no compró nada. Miró por la ventana todo el camino. Pensó en su padre durante 5 horas seguidas. Cuando intentó recordar una sola conversación profunda que hubieran tenido en 43 años, no encontró ninguna. Joaquín Mendoza era, para Rafael, un manual técnico de mecánica con forma humana. Le había enseñado a hacer cosas. No le había enseñado a entender por qué las hacía. Y sin embargo, en ese autobús, mientras se acercaba a un pueblo donde nunca había estado, Rafael empezó a sentir algo extraño. Una sensación que no tenía nombre. La sensación de estar volviendo a un lugar que nunca había visitado. Tepalcoyo apareció a la 1:10 de la tarde. Era más pequeño de lo que esperaba. Una sola calle principal, una iglesia, una plaza con árboles altos, un mercado techado con láminas de metal, casas de adobe encaladas, olor a leña, calor seco, silencio. Rafael bajó del autobús con la mochila al hombro. Se quedó parado en la acera, sin saber hacia dónde caminar. El notario, en la carta, había escrito una dirección genérica: Talleres Mendoza, calle final del pueblo, lado sur. Caminó por la calle principal preguntando. Las primeras 2 personas que le preguntó no sabían. La tercera, un anciano que vendía nieves en una carretilla en la esquina de la plaza, lo miró largo antes de contestar. ¿Talleres Mendoza? Hace muchos años que ese taller no abre, muchacho. Lo sé. Soy el hijo de Joaquín. El anciano dejó de servir la nieve. Dejó la cuchara metálica suspendida sobre el cono de papel. Miró a Rafael de arriba a abajo, despacio, como quien reconoce algo que llevaba mucho tiempo esperando. «Tú no eres hijo de Joaquín», dijo finalmente. «¿Disculpe?» «Tú eres hijo de Antonio. Eres igual a él». Rafael se quedó quieto en medio de la acera. El anciano siguió mirándolo, no con sorpresa, con tristeza. La tristeza de un hombre viejo que está a punto de confirmar algo que sospechó durante décadas. «Mi padre se llamaba Joaquín Mendoza. Murió hace 12 años». El anciano dejó la nieve sobre el mostrador. No se la cobró a nadie. Cerró la tapa de la carretilla. Se acomodó el sombrero. «Ven conmigo», dijo. «Te voy a llevar al taller». Caminaron en silencio durante 15 minutos, por una calle empedrada que bajaba hacia el sur del pueblo, por una zona donde las casas eran más pobres, más viejas, más calladas. Al final de la calle había una construcción baja de techo de zinc.
El letrero, casi ilegible, decía: Talleres Mendoza. El anciano se detuvo frente a la puerta de metal corrediza. Aquí trabajaba tu padre cuando venía. No vivía aquí, pero venía. Cada 2 meses, 3 días máximo. Después se iba. ¿Cada 2 meses? Rafael lo miró. Mi padre era empleado de una concesionaria en la capital. No salía nunca de la ciudad. El anciano negó con la cabeza muy despacio. Tu padre, muchacho, no era empleado de ninguna concesionaria. Aquí, en Tepalcoyo, tu padre era Antonio Velasco. Y este taller era suyo. Lo construyó él mismo, hace 42 años. Rafael sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 42 años atrás, él tenía 13. Su padre, según la versión que conocía, tenía 34 años y trabajaba en una concesionaria. Una concesionaria que el gerente, 5 años atrás, le había dicho que no existía bajo ese nombre. ¿Quién es Antonio Velasco?, preguntó Rafael, con la voz seca. El anciano metió la mano en el bolsillo del pantalón. Sacó una llave grande, oxidada. La metió en la cerradura de la puerta corrediza. La giró. Eso, muchacho, vas a tener que descubrirlo tú adentro. Yo cumplo lo que prometí. Tu padre me hizo prometer que cuando vinieras te dejaría entrar. Nada más. Lo demás, decía, te lo explicaría él mismo. Mi padre está muerto. El anciano lo miró con una mezcla de paciencia y compasión. Tu padre nunca te dejó nada por casualidad, Rafael. Si te dejó este taller, es porque sabía que algún día ibas a estar parado donde estás parado ahora, y porque sabía que cuando llegaras, ya estarías listo. Levantó la puerta de metal. El ruido de la cadena oxidada llenó el silencio de la calle. Entra solo, dijo. Lo demás no es asunto mío. Y se fue caminando despacio, sin mirar atrás. ¿Qué pasa cuando entras a un lugar donde tu padre vivió otra vida sin que tú lo supieras? ¿Qué se siente abrir una puerta hacia un espacio donde alguien que conociste toda la vida fue, en realidad, otra persona? Rafael entró al taller. El interior estaba detenido en el tiempo. Las herramientas colgadas en el banco. Un motor de los años 80 sobre un caballete, a medio desarmar. Un calendario de 1995 en la pared. Olor a aceite seco. Olor a humedad. Olor a algo más que Rafael, después de 30 años de oficio, reconoció inmediatamente. Olor a soldadura vieja. Mucha soldadura. Más soldadura de la que normalmente queda en un taller mecánico común. Caminó despacio. Tocó las herramientas. Eran herramientas que él reconocía, no por el modelo, por la disposición. Estaban acomodadas exactamente igual a como su padre acomodaba las herramientas en el garaje de la casa. Cada pieza en su lugar. Cada cajón con su rótulo. Cada caja de tornillos por tamaño y por uso. Joaquín y Antonio, la misma persona, con 2 nombres, 2 vidas, un solo método. Rafael fue hasta el centro del taller, hasta las tablas más oscuras que había notado al entrar, hasta el rectángulo de madera que no encajaba con el resto del piso, hasta el lugar donde, esa misma tarde, iba a meter la barreta y a empezar a romper la versión de la vida que había creído durante 55 años. Pero antes de eso, antes de levantar la primera tabla, hizo lo único que un mecánico hace al entrar a un taller desconocido. Caminó hasta la pared del fondo, donde estaba el cuadro eléctrico. Bajó las palancas para activar la luz. Y entonces, cuando el primer bombillo se encendió sobre su cabeza, vio algo que el anciano no le había dicho. En la pared del fondo, detrás del banco de trabajo, había una fotografía enmarcada. Una fotografía vieja, en blanco y negro, de un hombre joven, sonriente, con el brazo sobre el hombro de otro hombre joven. Los 2 vestidos con overoles de trabajo, los 2 parados frente a un taller mecánico que aún no tenía letrero. El hombre de la izquierda era su padre, Joaquín Antonio.
Sin duda. El hombre de la derecha, Rafael no lo había visto nunca. Pero la cara de ese hombre, la cara del desconocido que abrazaba a su padre en esa foto, era prácticamente idéntica a la cara de Rafael cuando se miraba al espejo a los 30 años. Era él. Pero no era él. Era alguien que se parecía tanto a Rafael, que solo podía significar una cosa. Su padre, en algún momento de esa otra vida que Tepalcoyo conocía, había tenido otro hijo. Rafael no salió del taller esa noche. Cerró la puerta corrediza por dentro, encendió las luces y se sentó en un banco de madera frente a la fotografía enmarcada durante casi una hora. Sin moverse, sin pensar nada coherente, mirando la cara del desconocido que tenía sus mismos ojos, su misma mandíbula, la misma forma de pararse con el peso en la pierna izquierda. Cuando finalmente se levantó, no fue hacia las tablas del piso. Fue hacia el cajón del banco de trabajo. Lo abrió y empezó a revisar, una por una, las cosas que su padre había dejado adentro. Llaves Allen, calibradores, tornillos clasificados por tamaño, una libreta de espiral verde, recibos viejos de proveedores, una caja pequeña de cartón, cintas adhesivas y al fondo, debajo de todo, un sobre de papel manila amarillento, sin cerrar. Dentro del sobre había una sola hoja, mecanografiada, con letra de máquina de escribir típica de los años 80. Sin firma, sin destinatario, solo 7 líneas escritas en el centro de la página. Para el que encuentre esto, si llegaste hasta aquí es porque eres familia. Si eres familia, sabrás qué hacer con lo que está bajo las tablas. Si no eres familia, vete del taller ahora. Lo que hay debajo no es para extraños. Y los extraños que han intentado entrar antes han pagado lo que tenían que pagar. A.V. A.B. Antonio Velasco. Su padre. Rafael guardó la nota en el bolsillo interior de la chaqueta. Caminó hacia el centro del taller, hacia el rectángulo de tablas oscuras. La barreta seguía donde la había dejado la noche anterior. Se arrodilló. Metió la barreta. Empujó. La primera tabla se levantó con un crujido seco. Debajo no había una caja. Había una escalera. Una escalera de madera vieja, de no más de 8 escalones, que bajaba hacia un espacio que Rafael no podía ver, porque la luz del taller no llegaba hasta allá abajo. Pero alcanzaba a ver el primer escalón. Y alcanzaba a ver, al fondo del hueco, el reflejo de algo metálico. Algo grande. Rafael fue a buscar la linterna del taller. Bajó por la escalera con cuidado. Los escalones aguantaron. Cuando sus pies tocaron suelo de tierra, encendió la linterna y la pasó alrededor. El sótano era un espacio rectangular. 3 metros por 5, techo bajo, paredes de piedra, suelo de tierra apisonada. Y en el centro, ocupando casi todo el espacio, había una máquina. Una máquina que Rafael, después de 30 años de oficio mecánico, identificó en menos de 5 segundos. Era una prensa hidráulica industrial, de las grandes, de las que se usan para troquelar piezas pesadas, de las que en una mecánica común no tienen ningún uso, de las que en un taller de pueblo en los años 80 eran imposibles de adquirir legalmente sin permisos especiales. Junto a la prensa había una mesa de trabajo. Sobre la mesa, herramientas que Rafael conocía bien, pero no esperaba ver ahí. Limas finas, troqueles, moldes de metal, una caja con pequeños sellos numerados. Y en una repisa pegada a la pared, alineados en perfecto orden, había decenas de objetos pequeños envueltos en tela. Rafael tomó uno. Lo desenvolvió. Era una pieza de motor. Una pieza específica. Una válvula de admisión para motores de los años 70. Hecha a mano. Con la marca de fábrica original de Mercedes-Benz grabada en el costado. Una marca que Rafael, después de 3 décadas en el oficio, reconoció como demasiado nítida, demasiado perfecta, demasiado nueva.
para una pieza que supuestamente había sido fabricada en Alemania 40 años atrás. Era una réplica perfecta. Lo lógico habría sido sentir asco, sentir vergüenza, sentir traición. Su padre, el hombre puntual y disciplinado que admiraba más que a nadie en el mundo, había sido un falsificador de piezas mecánicas durante décadas, bajo el piso de un taller en un pueblo escondido, con una identidad falsa, sin que su familia, sin que él, supiera nada. Pero Rafael no sintió asco. Sintió otra cosa, una cosa para la que no tenía nombre, porque Rafael, parado frente a esa prensa hidráulica, con una válvula falsa en la mano, entendió algo que tardó 20 segundos en formular en su cabeza. Esas piezas estaban hechas con técnicas que su padre le había enseñado. Las soldaduras, el acabado, la forma de marcar las piezas con los troqueles. Todas las técnicas que Joaquín le había enseñado a Rafael desde los 11 años. Las técnicas que ningún instituto enseñaba. Las técnicas que durante toda su carrera profesional habían hecho que sus jefes pensaran que era el mejor mecánico de la región. Todas esas técnicas eran técnicas de falsificación. Su padre no le había enseñado a ser mecánico, le había enseñado a ser falsificador, sin que Rafael lo supiera. Y Rafael, durante 30 años de carrera honesta, había usado esas técnicas para reparar motores viejos, sin entender nunca el verdadero origen de su conocimiento. Rafael se sentó en un banco de madera junto a la prensa. Apagó la linterna. Se quedó en la oscuridad del sótano durante varios minutos, respirando despacio, intentando ordenar lo que acababa de descubrir. Y entonces, escuchó pasos arriba. Alguien había entrado al taller. Rafael volvió a encender la linterna. Subió la escalera muy despacio. Asomó la cabeza y vio, al fondo del taller, junto a la puerta corrediza, al anciano de las nieves. El mismo de la tarde anterior, de pie, mirando hacia el rectángulo abierto en el piso, esperando. «Sube, muchacho», dijo sin levantar la voz. «Tenemos que hablar». Rafael salió del sótano. Se sentó en el banco de madera frente al anciano, sin hablar, esperando. «Me llamo Cipriano Velasco», dijo el anciano después de un largo silencio. «Soy hermano de Antonio». «Tu tío». Rafael cerró los ojos. «¿Por qué no me lo dijo ayer?» «Porque ayer no estabas listo. Hoy sí. Bajaste solo. Encontraste solo. Eso significa que tu padre te enseñó bien». «¿Quién es el hombre de la foto?» Cipriano se acomodó en el banco. Sacó del bolsillo de su saco un pañuelo viejo. Se secó el sudor de la frente y empezó a hablar con la voz baja de quien lleva décadas guardando una historia. «El hombre de la foto se llamaba Hernán Velasco. Era mi otro hermano, el hermano menor de Antonio. Y sí, Rafael, te pareces a él porque él también era tu padre». Rafael lo miró sin entender. «Tu padre, Antonio, no era estéril como tu madre te hizo creer, pero tampoco era tu padre biológico. Tú eres hijo de Hernán, de mi hermano menor. Antonio se casó con tu madre cuando tú tenías 4 meses, porque Hernán no podía hacerse cargo de ti. No porque no quisiera, porque estaba en la cárcel». Rafael sintió que la noche se cerraba alrededor de él. «¿En la cárcel?» Cipriano asintió. «Por 30 años, Rafael. Salió hace 5. Vive a 8 kilómetros de aquí y lleva 3 años esperando que tú llegues a este taller, porque tu padre Antonio le hizo prometer que no iba a buscarte, que iba a esperar a que tú vinieras a buscarlo a él». «¿Por qué estaba en la cárcel?» Cipriano dudó. Tomó aire. Miró hacia el rectángulo abierto del piso, hacia el sótano, hacia las piezas falsificadas que llenaban la repisa allá abajo, y respondió con la frase que iba a definir todo lo que vendría después. «Por lo mismo que tu padre adoptivo Antonio construyó este sótano, por lo mismo que te enseñó las técnicas que sabes, por lo mismo que durante 30 años los 3 hermanos Velasco, junto con docenas de obreros de este pueblo,
hicieron exactamente lo que está bajo esas tablas: falsificar piezas. Pero no piezas cualquiera, muchacho. Piezas para vehículos militares, para tanques, para camiones blindados, para equipos que el gobierno de este país no debía poder comprar y que ellos tres se encargaron de fabricar y vender al ejército por debajo de la mesa durante los años más oscuros de los 80. Rafael se levantó del banco. Mi padre era un falsificador. Tu padre adoptivo era el cerebro. Tu padre biológico era operario. Yo era el que vendía las piezas en la capital. Y los tres lo hicimos para que ninguno de nuestros hijos tuviera que hacer lo que nosotros hicimos, para que pudieran trabajar en concesionarias, en empresas, en vidas legales. Hernán fue el único de los tres que cayó preso. Antonio y yo nunca fuimos investigados, porque Hernán cargó la culpa por los tres. Esa es la historia, Rafael. Esa es la razón por la que tu padre te enseñó todo lo que sabe un mecánico de élite, y por la que nunca te dijo de dónde venía ese conocimiento. Hubo un silencio largo entre los dos. Rafael miró la fotografía en blanco y negro. La cara del hombre de la derecha. Su padre biológico. El hombre que había pasado 30 años en una celda para que él, Rafael Mendoza, pudiera crecer creyendo que era hijo de un empleado de concesionaria. Y entendió, en ese momento, por qué su padre adoptivo le había dejado un mapa hasta este sótano. No le había dejado un secreto, le había dejado una deuda. Cipriano lo llevó esa misma noche. No quiso esperar al día siguiente. Dijo que Hernán llevaba 3 años durmiendo con la luz del corredor encendida, esperando una visita que no llegaba. Una noche más de espera, dijo Cipriano. Era una crueldad innecesaria. Subieron a una camioneta vieja. Salieron del pueblo por una carretera de tierra que se metía hacia la sierra. 8 kilómetros que parecían 30. Rafael no preguntó nada durante el camino. Cipriano tampoco habló. Los dos sabían que lo que venía después de esa noche no podía prepararse con palabras. La casa estaba en medio de un terreno baldío. Una construcción pequeña, blanca, con techo de teja. Una sola ventana iluminada. La luz del corredor encendida, tal como Cipriano había dicho. Cipriano detuvo la camioneta. Apagó el motor. Y antes de bajar, le pasó a Rafael un sobre cerrado. Esto te lo dejó Antonio, tu padre adoptivo. Me hizo prometer que te lo entregaría justo antes de conocer a Hernán. No antes, no después. Rafael abrió el sobre con manos que ya no le temblaban. Adentro había una sola hoja escrita a mano. La letra de Joaquín. La misma letra que Rafael había visto en las facturas, en las listas de la compra, en las etiquetas de las herramientas durante toda su infancia. Hijo, si estás leyendo esto es porque ya entiendes lo que hicimos. No te pido que nos perdones. Te pido algo más difícil. Te pido que decidas. Hernán pasó 30 años cargando la culpa por 3 hombres. Yo pasé 30 años cuidándote como si fueras mío, para que él pudiera resistir esos años sabiendo que tú estabas a salvo. Tu madre, Elvira, sabía todo. Aceptó casarse conmigo para protegerte. Esa fue su forma de amar a Hernán. Te dejo el taller y todo lo que hay debajo, no para que lo continúes, para que decidas qué hacer con la deuda que tu padre biológico no terminó de pagar. La verdad sobre nosotros tres está enterrada en el sótano, en una caja metálica detrás de la prensa. Tú decides si esa verdad sale a la luz o se queda ahí. Esa decisión es la única herencia real que te dejamos. Te quiere, Antonio. Rafael leyó la carta 2 veces. Después la dobló. La guardó en el bolsillo interior de la chaqueta, junto a la nota mecanografiada, y bajó de la camioneta. Cipriano se quedó adentro. Le dijo que esta conversación no era para 3, era para 2. Que él esperaría en la camioneta el tiempo que hiciera falta. Rafael caminó hacia la casa. La puerta estaba sin llave. Empujó. Y entró a una sala pequeña, con una mesa de madera, 2 sillas, una estufa de leña y un hombre mayor sentado de espaldas a la puerta,
mirando hacia el corredor iluminado. El hombre se volvió despacio. Tenía 72 años, pelo blanco, hombros vencidos por el tiempo, no por la edad. La misma mandíbula que Rafael veía en el espejo todas las mañanas. Los mismos ojos. La misma forma de pararse, con el peso en la pierna izquierda, cuando se levantó de la silla. Hernán Velasco no se acercó. Se quedó parado junto a la mesa, mirando a su hijo por primera vez en 55 años. «Te pareces a tu madre», dijo finalmente. Rafael no contestó. No supo qué contestar. «Siéntate, por favor». Rafael se sentó en una de las sillas. Hernán se sentó en la otra. Quedaron frente a frente, separados por una mesa de madera con una jarra de agua y 2 vasos limpios. Hernán sirvió agua para los dos. Las manos le temblaban apenas. «Antonio te dejó la carta», dijo, sin preguntar. «Sí». «¿Te explicó por qué Elvira se casó con él en lugar de esperarme?» «Dijo que era una forma de amarte». Hernán asintió. Tomó un sorbo de agua. Miró hacia la ventana. Cuando habló de nuevo, su voz era más baja. Antonio era el mayor de nosotros 3, el más inteligente, el que diseñaba las piezas, el que sabía qué pieza iba a necesitar el ejército antes de que el ejército lo supiera. Cuando la policía militar empezó a investigar la red, los 3 sabíamos que alguien iba a caer. La pregunta era ¿quién? Antonio tenía 36 años, casado con su primera esposa, con 2 hijos pequeños. Cipriano tenía 34, también casado. Yo tenía 32, soltero. Tu madre estaba embarazada de 4 meses cuando lo decidimos. ¿Decidieron que tú fueras preso? Decidimos quién iba a ser. Los 3 entendimos que con uno cayendo, los otros podían sostener a las familias. Que si caíamos los 3, había 6 hijos que iban a crecer con padres en la cárcel. Yo era el único sin compromiso firme todavía. Elvira aceptó. Sabía lo que íbamos a hacer. Sabía que iba a esperar 30 años. Aceptó casarse con Antonio para protegerte de un apellido que iba a estar marcado por décadas. Hernán hizo una pausa larga. Yo entré a la cárcel cuando tú tenías 4 meses. La primera esposa de Antonio había muerto el año anterior, en un accidente. Antonio se casó con tu madre 6 meses después de que yo entrara. Te crió como hijo suyo. Te enseñó todo lo que sabía. Te dio mi vida sin que tú supieras que era mía. Rafael se quedó mirando a Hernán mucho tiempo. Pensó en Joaquín, a las 5:30 de la mañana, en la frase, «El día que descanse, lo voy a sentir». En las técnicas que le había enseñado. En las hijas de los matrimonios anteriores de Joaquín, que él siempre había llamado primas. En los 12 años que llevaba sin entender la frase del cajón izquierdo del armario. Todo encajaba, todo dolía, todo tenía sentido. «¿Qué hay en la caja metálica detrás de la prensa?», preguntó Rafael. Hernán cerró los ojos un momento. Tomó aire. «Hay nombres, Rafael. Nombres de los oficiales del ejército que nos contrataron. Nombres de los políticos que nos protegieron. Nombres de los empresarios que financiaron las piezas. Nombres que en este país, hasta hoy, siguen siendo intocables. Antonio guardó esos nombres durante 30 años. Yo los memoricé en la cárcel para no olvidarlos. Cipriano guardó las pruebas escritas. Cuando Antonio murió, me hizo prometer una cosa, que la decisión sobre qué hacer con esos nombres no la tomaríamos nosotros. ¿Quién la tomaría? Tú, Rafael. La caja es para ti. Antonio decidió que tú, que viviste toda tu vida sin saber nada, eras la única persona en esta familia con derecho moral a decidir si esos nombres salen a la luz o se quedan enterrados con nosotros. Rafael sintió un vértigo que no había sentido nunca. ¿Por qué yo? Hernán lo miró con una calma que solo tienen los hombres que ya hicieron las paces con su tiempo. Porque los 3 construimos esa red para que tú no tuvieras que vivir con esa carga. Y porque Antonio entendió, antes de morir,
que dejar la carga ahora, a los 55 años, sin que pudieras devolverla, era la única forma honesta de cerrar lo que hicimos. Si publicas esos nombres, mucha gente importante de este país va a tener que responder por crímenes de hace 40 años. Si no los publicas, esos nombres mueren con nosotros tres. Y nadie tiene que pagar nada nunca. La decisión es solo tuya. Y nosotros respetaremos lo que decidas. Rafael miró a Hernán, a su padre biológico, al hombre que había pasado 30 años en una celda para que él pudiera no haber sabido nada hasta esa noche. Y entendió, por fin, qué tipo de herencia le había dejado Antonio. No era un taller. No era un sótano lleno de piezas falsas. No era ni siquiera la verdad sobre su origen. Era un poder. El poder de decidir quién paga, 40 años después, por lo que su familia hizo. Y la decisión, según los tres hermanos Velasco, era únicamente suya. Rafael volvió al taller esa misma noche. No durmió. Cipriano lo dejó en la puerta y se fue. Hernán se quedó en su casa, esperando que Rafael volviera al día siguiente con una respuesta. Pero Rafael no necesitaba esperar al día siguiente. Bajó al sótano. Encendió todas las luces que pudo. Movió la prensa hidráulica con una palanca, despacio, hasta que la caja metálica apareció en su sitio. Pegada a la pared, detrás de la prensa durante 40 años. La abrió. Adentro había exactamente lo que Hernán había descrito: listas mecanografiadas con nombres, fotografías de oficiales del ejército recibiendo paquetes, cartas firmadas, recibos, cheques cancelados de empresas que todavía existían en el país, y nombres, decenas de nombres. Algunos de ellos, Rafael los reconoció de inmediato. Un exministro, un empresario del periódico nacional, un general retirado que ahora aparecía en programas de televisión hablando de moral pública. Nombres con peso, nombres con dinero, nombres con poder todavía vigente. Rafael se sentó en el suelo de tierra, con la caja entre las piernas, y se quedó así 2 horas. Pensó en publicar todo. Pensó en mandar la caja a un periodista. Pensó en la justicia tardía, en las familias de víctimas que nunca supieron quién había vendido las piezas con las que los tanques aplastaron sus pueblos en los 80. Pensó en Hernán, que había pasado 30 años pagando por 3. Pensó en la deuda que su padre adoptivo había mencionado en la carta, y después pensó en otra cosa. Pensó en que Antonio, Hernán y Cipriano habían construido toda su vida sobre la idea de que Rafael creciera limpio, que tomara decisiones limpias, que la familia entera había sacrificado 30 años para que el último Velasco no tuviera que cargar con apellidos manchados. Si Rafael publicaba los nombres, esos hombres iban a pagar. Pero el costo no iba a ser solo de ellos. Iba a ser también el costo de revelar que él mismo, Rafael Mendoza, era hijo de un falsificador preso y sobrino de 2 cómplices que se habían librado por casualidad. La caja exponía a los enemigos de su familia, pero también exponía a su familia. Y había algo más, algo que Rafael, mecánico durante 30 años, entendió mejor que cualquier otra persona en el mundo. Las piezas que se fabricaron en ese sótano fueron usadas para tanques, para camiones blindados, para equipos militares que, durante los años más violentos de los 80, fueron usados por el ejército para hacer cosas que ninguna familia de víctimas debería tener que recordar. Si Rafael publicaba los nombres, los oficiales y políticos iban a caer. Pero las víctimas no iban a recuperar nada, y los obreros del pueblo que habían trabajado bajo las órdenes de los Velasco también iban a caer. Obreros que tenían ahora 80 años, que vivían en Tepalcoyo, que habían sido tan instrumentos como su padre biológico, que iban a perder lo poco que les quedaba. Rafael miró las listas, miró las fotos, miró los cheques cancelados, y entonces tomó una decisión que ninguno de los 3 hermanos había anticipado. No iba a publicarlos, pero tampoco iba a destruirlos. Iban a hacer algo distinto. Rafael cerró la caja, subió al taller, buscó papel y lápiz y empezó a copiar los nombres, uno por uno,
a mano, no para publicarlos, para entregárselos a alguien específico, a las familias de las víctimas que sí podían identificarse en los archivos, a los hijos y nietos que durante 40 años habían vivido sin saber quién había vendido las piezas con las que mataron a sus padres. A esas familias, Rafael les iba a entregar las pruebas, una por una, en sobres anónimos, sin nombres de remitente, sin notas explicativas, solo los documentos, la información cruda. Cada familia decidiría, individualmente, qué hacer con la información sobre su propia tragedia. Si querían denunciar, podrían. Si querían publicar, podrían. Si querían guardar el papel en un cajón durante otros 40 años, también podrían. Rafael no iba a tomar la decisión por nadie, pero tampoco iba a permitir que esa decisión siguiera siendo monopolio de los Velasco, ni de los oficiales del ejército, ni de los políticos, ni de los empresarios, ni de los periodistas que algún día harían dinero con la noticia. La verdad, decidió Rafael esa noche, no le pertenecía a su familia. Le pertenecía a las personas que habían pagado el precio sin saber por qué. Y esa decisión, esa única decisión, era lo que diferenciaba a Rafael de los 3 hermanos que lo habían criado. Antonio había guardado los nombres por amor a su hijo. Hernán los había memorizado por venganza contenida. Cipriano los había administrado por costumbre. Rafael, en cambio, los iba a devolver a quienes les pertenecían desde el principio. Esa fue su forma de pagar la deuda, no con justicia, no con venganza, con devolución. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo la historia de Rafael Mendoza. Porque lo que pasó en ese sótano la noche del jueves al viernes de octubre fue algo que pocas personas en este país han hecho con una herencia como esa. La mayoría de las personas que descubren la verdad sobre crímenes familiares terminan haciendo una de 2 cosas. La publican y se vuelven famosas por destruir a los criminales, o la entierran y se vuelven cómplices del silencio. Rafael hizo una tercera cosa, la cosa que sus padres adoptivos y biológicos nunca pudieron hacer. Devolvió la información a quienes les correspondía, sin protagonismo, sin publicación, sin venganza. Eligió, durante esa noche larga en un sótano de pueblo perdido, ser el único Velasco que entendió algo que las generaciones anteriores no habían entendido: que la verdad no es de quien la descubre, es de quien fue herido por su ausencia. 3 meses después, Rafael volvió al taller. Selló el sótano. Cerró el negocio con un letrero nuevo que decía: Taller cerrado, herramientas en venta. Volvió a la ciudad y empezó a buscar familias, una por una, pueblo por pueblo. Durante los siguientes 8 años, hasta el día en que Hernán murió de viejo en su casa de tierra, Rafael entregó 73 sobres anónimos. Algunos llegaron, otros no. Algunos generaron denuncias. La mayoría se quedaron en cajones de familias que prefirieron no remover el dolor. Pero todos los sobres salieron. Y la deuda que Antonio Velasco había dejado escondida bajo unas tablas de madera 30 años antes, terminó pagándose en silencio. Una familia a la vez. Hay algo que esta historia tampoco te contó. No te contó cuántas de esas 73 familias decidieron denunciar. No te contó si alguno de los nombres en esa caja terminó en la cárcel. No te contó si Rafael recuperó su trabajo, si arregló su matrimonio, si vivió tranquilo el resto de sus años. Y no te lo contó porque eso no es lo importante. Lo importante es algo que pasa antes. Algo que pasa en ese sótano de tierra, cuando un hombre de 55 años, despedido, sin dinero, sin esperanza, descubre que en la caja que tiene entre las piernas hay un poder que 3 generaciones de su familia esperaban que él entendiera, y que ese poder, en realidad, nunca fue de ellos. La verdad es esta: cuando alguien te oculta algo durante toda tu vida, lo hace por 2 razones. La primera es para protegerte. La segunda es para no tener que pagar el costo de contarlo. Y casi siempre, las 2 razones son ciertas al mismo tiempo. El padre de Rafael, los 2 padres.
Le ocultaron la verdad para protegerlo, y también para no tener que pagar el costo de contársela. Las dos cosas a la vez, sin contradicción, sin maldad, pero también sin la posibilidad de que él decidiera, por sí mismo, qué hacer con esa información durante los años en que pudo haber hecho algo distinto. Esa es la trampa silenciosa que las familias tejen alrededor de sus miembros más jóvenes. Una trampa hecha con buenas intenciones. Una trampa que se llama amor, pero que también se llama control. Y que casi siempre termina cuando ya es demasiado tarde para cambiar el rumbo que esa información habría podido cambiar. Si alguna vez sentiste que en tu familia hay un tema que no se toca, una persona que no se nombra, un pueblo del que nadie habla, una profesión vieja de un abuelo que nadie te explicó del todo, probablemente no es paranoia. Probablemente es una caja escondida bajo unas tablas que alguien, en algún momento, decidió que tú no necesitabas abrir. La pregunta es esta: ¿cuántos años más vas a esperar a que esa decisión sea tuya? En el cuarto sellado contamos historias de personas que decidieron abrir lo que otros sellaron. Personas como Rafael, personas como Elena, una chica que a los 19 años heredó una bodega abandonada y descubrió que su madre no había muerto en un accidente, como le habían dicho durante 17 años. Si esta historia te quedó dando vueltas, ese video te va a interesar todavía más. Y para la próxima semana hay otra historia. La de una mujer que quedó viuda a los 60 años, que heredó el restaurante abandonado de su esposo, y que detrás del refrigerador encontró algo que ningún cocinero guarda detrás de un refrigerador durante 40 años. Su nombre era Esperanza, y lo que descubrió esa tarde, en una cocina vacía de un restaurante cerrado, era un nombre que ella conocía, pero que no era el de su esposo. Pero esa también es otra historia. La de Rafael todavía no ha terminado. Termina cuando tú decidas si la caja escondida en tu propia familia merece, también, ser abierta.